Gracias. Amén. Le damos nuevamente, si esa cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el primer libro de Samuel. Amén. Les recuerdo que estamos analizando todos los días viernes este precioso libro, en el cual el Señor también tiene un mensaje especial para nuestras vidas. Primer libro de Samuel, vamos a adentrarnos en un nuevo capítulo, capítulo número 19. Primer libro de Samuel, capítulo número 19. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer desde el versículo número 1, al verso número 3. Samuel capítulo 19, versículo número 1 al versículo número 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Verso 2, léalo por favor. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar y a poner esta meditación en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por este privilegio de estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Permítenos, mi Señor, que sea pues tu Santo Espíritu en esta noche ministrando, mi Dios, nuestras vidas. Que nos puedas, oh Dios amado, tratar conforme a tu infinito amor y misericordia. Que sea, Señor amado, mi Dios, esa gracia a la cual, Señor mi Dios, nos tienes acostumbrado, derramándose también con gran poder y autoridad sobre cada uno de nosotros. Permítenos también, Espíritu Santo, que conforme a esa necesidad con que cada uno de tus hijos haya venido, tú les puedas ministrar grande y poderosamente. Señor amado, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. De la misma manera, nuestros niños en la parte superior, ellos también forman parte de tu cuerpo, mi Dios, y necesitamos que usted también los ministre y les dé a conocer, mi Dios, su voluntad por medio de la Escritura. Te lo imploro y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 19. Vamos a dar lectura nuevamente del verso 1 en adelante. Dice el Señor, versículo 1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Usted recuerda, mi querido hermano y hermana, cómo en el capítulo 18, fue Saúl quien trató de elaborar por medio de una alianza, usted recordará en los últimos versículos, de un matrimonio como para poder prender a David y de esa manera atarlo a él para que le obedezca en todo y siempre direccionarlo a la batalla. La intención de Saúl fue siempre la de eliminar a su más alto riesgo en cuanto al trono. Recuerde que también David gozaba del favor del ejército y del pueblo, siendo como lo dice la Escritura, un hombre que hacía entrar y salir a los hombres en batalla y siempre con la victoria por delante.
Todo esto, mi amado hermano, más el amor que el pueblo tenía por David, llenó de celos amargos a Saúl hasta el punto que no aguantó más. Y hemos visto en el verso número 1 del capítulo 19 que de lo que se halla en el corazón, como también lo dice la palabra, así también esto podría aflorar por nuestros labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y al parecer David era el punto central de todo este armamento, que se podría decirlo así, en Saúl para destruirlo. Verso número 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Es decir, que ahora de una manera tan pública, él ya no pudo aguantar y manifestó sobre sus principales el darle muerte a David. Pero si vamos al capítulo número 18, usted recordará también que en el caso de los generales que tenía Saúl, uno de ellos, el principal, que también era hijo de Saúl, hablando de Jonatán, él no, rechazaba a David, sino por el contrario, la Biblia dice que él lo amaba como a sí mismo. Si volvemos al capítulo 18, por favor, acompáñeme en el versículo número 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esa alianza que hubo entre ellos por verse identificados con la misma fe y con el mismo Dios fue lo que solidificó esa amistad. Ahora en el capítulo número 19 vemos que se le pide por parte del rey a Jonatán, se le pide que él también colabore para matar a David. Pero este no reacciona de una manera negativa para con su mejor amigo. Dice el verso número 2: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Esto no era cobardía. A mi manera de ver, esto era un acto de prudencia. Sí, mi amado hermano, la Biblia así también nos lo advierte a cada uno de nosotros. Acompáñame por favor al libro de los Proverbios y mira lo que dice la Escritura en el capítulo número 22, verso número 3. Proverbios capítulo número 22, versículo número 3. Una cosa es manifestar cobardía por temor y otra es manifestar prudencia por sabiduría. Proverbios capítulo número 22. Mira lo que nos dice el proverbista. Versículo número 3. Proverbios 22, verso número 3. ¿Ya lo encontraste? Dice el Señor ahí: el avisado, o podría yo cambiarle a un término actual, el apercibido o el que está entendido de las cosas, ve el mal, amén, o ve venir lo malo, y cómo reacciona. Dice ahí: ve venir el mal, o ve el mal y se esconde, no por temor, sino más bien por seguridad, por prudencia. Si alguien, mi querido hermano, se apercibe de las cosas, si bien es cierto, se podría considerar si corre o si huye para esconderse como un cobarde, no necesariamente, mi amado hermano, tal acto se lo puede considerar como un acto negativo. Mire en el caso de David. A David se le informa que el rey lo quiere matar. Y se le informa también que debería de esconderse y aguardar ahí hasta ver qué es lo que está aconteciendo. En Proverbios capítulo 22, verso 3 continúa diciendo: mas los simples, es decir, los faltos de sabiduría, los faltos de prudencia, los simples, dice ahí, pasan y reciben el daño.
Es menester, mi querido hermano, sí, hacer referencia en este proverbio a también cómo podríamos nosotros, sí, confrontar muchas circunstancias, si afrontarlas o a su vez también esquivarlas. Cuando un creyente debería de afrontar una situación, aun cuando esta parezca una locura, cuando de parte de Dios se nos confirme que lo hagamos. Sí, no vaya a pensar, mi amado hermano, que a todas las cosas usted tiene que hacerle frente, porque piensa que el Señor, que si es verdad, está con usted. Si Él no le dice que lo haga, usted debería de guardar, diríamos, distancia hasta que el torbellino, por así decirlo, pase de largo. No siempre usted podría decir ante todas las circunstancias, en el nombre de Jesús, igual yo voy a ir. Puede haber, mi amado hermano, una dificultad que le pudiera traer más de un dolor de cabeza. A veces es necesario aplicar, si la prudencia, evaluar la situación y establecer si conviene o no conviene realizar tal o cual acción. Eso, mi amado hermano, a muchos les puede inclusive en casos extremos hasta salvar la vida. Imagine que a usted se le invitara, sí, a pasar el río Daule en una canoa. Y de pronto usted al verla y ve, mi amado hermano, que está en en un estado de vejestorio, sí, bien agravado, y que hay filtración de agua. Y el que le invita dice, no importa que yo voy achicando, le dicen, el camino con una tarrina. Mi amado hermano, si usted tiene prudencia, usted dirá, yo mejor me espero a que venga una canoa en mejor estado que está. Mi amado hermano, eso le puede a la larga salvar la vida. Ahora, otra cosa es que el Señor le diga, súbete en esa canoa y anda con aquel hombre. Entonces, la lógica y la razón pasan de largo y la obediencia es la que sale primando en ese sentido. ¿Sí me está entendiendo? No siempre Dios, mi amado hermano, nos pondrá en aprietos, y mientras tanto usted tiene que hacer, mi amado hermano, de la prudencia su compañera, al igual que de la sabiduría que Dios nos ha otorgado. Mi amado hermano, de esa misma manera, así como lo indica Proverbios 22, versículo 3, también lo dice casi muy similar en un proverbio posterior, en el capítulo 27, acompáñeme por favor. Proverbios capítulo 27, versículo número 12. Sino que aquí le pone un ingrediente adicional. El avisado ve el mal y se esconde, pero en la parte siguiente del versículo dice, mas los simples pasan, pero ¿qué llevan? Dice la escritura ahí, para ellos. Llevan, dice ahí, el daño. Es decir, que reciben por su falta de cordura, por su falta de prudencia, reciben el castigo. O reciben, en este caso, sí, si hablamos de un daño, reciben la reprensión, sí, o la dificultad. Mi querido hermano, cuando volvemos al texto inicial, es decir, primera de Samuel, capítulo 19, verso número 2, sí, Saúl, queriendo matar a David, es avisado por Jonatán del peligro. Y dice la Biblia que se le recomienda a David, versículo número 2 en la parte final, por tanto, cuídate. Qué importante, cuídate hasta la mañana. Ahora, Jonatán tenía, diríamos, una perspectiva muy clara del asunto. Él quería saber de qué se trataba o en qué consistía la orden del rey, antes de que él pudiera darle aviso de una manera mucho más amplia de todo lo que le habría de acontecer a David. Es decir, que Jonatán trata de averiguar o de sondear en su padre qué es lo que estaba pasando para que este hombre pudiera tener una actitud tan, pero tan, diríamos así, desafiante contra David. Versículo número 2. ¿Sí? Saúl dice aquí, mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Verso número 3. Y yo, dice ahí Jonatán, saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés.
y hablaré de ti a mi padre y te haré saber, dice ahí, lo que hay, es decir, lo que realmente está pasando. Prácticamente, mi amado hermano, sí, la vida de David queda en las manos ¿de quién? De Jonatán. Mi amado, muchos podrían decir, ay hermano, pero qué hijo tan desobediente. Sí, Jonatán debió haberle hecho caso a su padre al pie de la letra. Mi amado, ¿hasta qué punto un hijo, o diríamos así, una persona en general, en términos generales, debería de obedecer a un hombre? Sí, y eso queriendo llevar al caso bíblico, sí, con Jonatán y con Saúl, con un hijo para con un padre. Es menester haber dado, sí, en este caso, oído a esta ordenanza de darle muerte a un hombre. Mi amado hermano, sí, la palabra del hombre, si bien es cierto, o de un padre, tiene mucho valor para un hijo y debe de ser honrada y respetada y obedecida. La misma palabra del hombre no puede pisotear la palabra de nuestro Dios para que ésta pueda ser puesta, sí, en ejecución. Cuando vamos al texto bíblico, por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Quiero por favor que me acompañe a un texto bíblico. Libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5. Deuteronomio, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso 16. Recuerde que la escritura, sí, está establecida para ser obedecida, pero no para que por medio de ella, al ser manipulada, pueda ser mal utilizada. Verso número 16. ¿Qué decía el texto bíblico? Ahí están los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál era la orden del padre para su hijo? Que se le diera muerte ¿a quién? A David. Pero el mismo mandamiento posteriormente, ¿qué decía en el verso 17? No matarás. Mi amado hermano, la Biblia no puede ser escogida, o diríamos así, si no puede ser dada para capricho de nuestros malos deseos, sino más bien para ser enseñada y vivida conforme a la buena voluntad del corazón de Dios, con que salió del propósito de su corazón para el propio hombre. Yo no puedo como padre mal utilizar la Biblia diciendo tú me debes de honrar a mí y por eso tienes que sentarte conmigo y pegarte esos tragos en este tiempo o en esta noche. Mi amado hermano, estaría yo mismo por la palabra tergiversando la escritura y dándole un mal principio de la misma. Y tampoco, mi amado hermano, se le podría atribuir un pecado a un hijo que obedece a esa naturaleza de ordenanza, que se imponga en este caso una orden contraria a la palabra de Dios. Un hijo, mi amado hermano, si bien es cierto, muchos pueden llegar a cometer cosas que a Dios le desagradan, deben de saber que para poder honrar al Padre, primero hay que honrar a Dios. Es necesario, sobre todo en un hogar cristiano donde fluye la voluntad del Señor, donde se explica la palabra, que un padre no haga de esa misma palabra una piedra de tropiezo para sus hijos o para su familia. La escritura, mi amado hermano, cuando vamos nuevamente a Samuel capítulo número 19, versículo número 3, en la parte final le dice Jonatán a David: y hablaré de ti a mi padre y te haré saber, dice ahí, lo que haya. Verso número 4. Y Jonatán habló bien de David, ¿a quién? A Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Ahora,
Si algo usted quiere, mi amado hermano, en esta noche aprender para poder contrarrestar de pronto a un padre altanero, un padre desobediente hacia los mandatos de Dios, y usted que es conocedor de la Biblia, esta es una muy buena forma de aprender cómo se puede llegar a lidiar cuando uno vive en una casa donde la autoridad superior no quiere someterse a la autoridad divina. Mi amado, la educación es el primer aspecto que usted debe siempre de considerar. El hecho de que tenga, por ejemplo, un padre inconverso, una madre no convertida al evangelio, y usted como hijo conoce del Señor, no vaya a ponerse en una postura de imposición o de rebeldía contra su padre o contra su madre. Todas las cosas pueden ser dichas en Dios de buena manera, de buena forma, pero siempre con respeto y con educación. Mira lo que dice el versículo número 4. Lo primero que hace Jonatán cuando se entera de lo que el rey había dispuesto es, dice aquí la Biblia, ¿qué cosa? Verso 4, hablar bien ¿de quién? De David. ¿Acaso usted de pronto en casa no ha escuchado cómo entre los padres no creyentes comienzan a hablar mal del prójimo, y eso en presencia suya? Pregunto, ¿le incomodan esas palabras a usted como buen cristiano? Por supuesto que sí. Y usted, mi amado hermano, si tiene la oportunidad de poder llamar la atención, lo primero que debe de hacerlo es con educación y decirle a un padre: papá, no hable así, que se lo oye feo, se le oye mal. Mamá, por favor, guarde un poquito más la prudencia. Esas palabras no son apropiadas. No es que le va a imponer y decir: mamá, cállate la boca. No, tiene que guardar la línea del respeto. Hay quienes son inclusive un poco más atrevidos. Dice: usted habla como el diablo, le dice. Eso, mi amado hermano, va a denigrar su relación, porque le van a considerar a usted como un hijo que no obedece. Sí, porque ellos le van a recriminar y les van a decir: ¿y tú que eres hermanito y vas a la iglesia? ¿Y qué te están enseñando? Mi amado hermano, usted con una forma adecuada y una postura correcta puede hacer entender hasta el más necio dentro de su casa. No con esto le estoy diciendo que ellos van a seguir su consejo, pero por lo menos usted va a dejar el precedente de que en ese hogar las cosas que están chuecas, Dios las desaprueba, y usted es el canal que Dios quiere usar como un mensajero de su palabra en su hogar. De la misma manera, mi amado hermano, dice el versículo número 4, que no solamente Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, sino que le advirtió o le puso en claro que tal acción, ¿cómo lo consideraba Dios? Dice ahí: no, ¿qué dice? Peque el rey contra su siervo David. Eso siempre debe de estar presente. Mi amado, con respeto y con educación, se le puede decir inclusive a un esposo y a una esposa que tal acción es pecado delante de la presencia de Dios. Bueno, no quiero tampoco endulzar sus orejas, que ellos de pronto podrían tener una reacción desfavorable para con usted. Sí, de pronto muchos no van a aceptar sus palabras, pero ese es el precio o el costo de poner, en este caso en su vida, la carga, o diríamos la cruz de Cristo a cuesta de sus hombros. Mi amado hermano, es bien sabido que cuando alguien, sea con educación o sea con respeto, es confrontado con su pecado, nunca esa persona va a dar, acaso que sea el Espíritu Santo quien lo toque, va a dar su brazo a torcer. Usted le puede decir a una persona: no hables así, que esas palabras son ofensivas. Eso es pecado delante de Dios. Si esa persona es necia, le dirá: tú cállate, hijo del diablo. Es decir, le va a hablar de una manera grotesca. Y a usted le toca, mi amado hermano, en ese sentido, le toca callar y le toca poner la otra mejilla. Usted simplemente puede decirle: bueno, era mi responsabilidad el decírtelo, pero usted sabrá a la larga cómo va a responder ante Dios por su forma de hablar, y se puede retirar, así de sencillo. Mi amado hermano, la Biblia en el versículo 4, dándonos justamente ese ejemplo en cuanto a lo correcto,
Dice el Señor en el versículo 4: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Lo primero que hace es hacerle ver que su padre está en un error. Y porque sus obras han sido muy buenas, dice aquí, para contigo. Ahora, si usted le pone un poquito diríamos, de atención a las palabras de Jonatán, Jonatán lo único que está queriendo hacer es hacer entrar en razón a su padre. Y eso es muy importante. Mi amado hermano, palabras con sabiduría pueden tapar, sí, la boca de los más necios aún. Sí, y es la verdad, David se conducía y con mucha prudencia. Acompáñame por favor al capítulo 18 y veamos justamente, sí, esas palabras, sí, del pueblo para con Saúl y para también con David. Mire cómo se conducía David. Versículo número 28. Pero Saúl, viendo, óigalo bien, había comprobado y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Verso 30, ¿qué nos dice? Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual, hablando de David, se hizo de mucha, ¿qué cosa? Estima su nombre. Como, mi amado hermano, era considerado David, no solamente con el rey, sino con todo el pueblo, un hombre de mucha estima, por su forma de ser, por su conducta, por su prudencia. Si me acompaña inclusive unos versículos anteriores a este, mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 5 del capítulo número 18. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y se portaba, ¿cómo era su conducta? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mi amado, a veces es importante considerar la conducta de la gente. Usted, como de pronto persona que tiene un roce constante, sí, con las personas que viven en este mundo, sí, y que de hecho son hasta sus colaboradores. Sí, algunos pueden estar en una posición más alta, igual o más baja que usted, pero muchos también, en su afán de pronto de ir creciendo, van pisoteando a los demás y van abriendo muchas veces, sí, a los oídos de otros comentarios negativos, para pisotear o para mal informar, sí, acerca de cual o tal persona. Es bien sabido, mi amado hermano, sobre todo cuando hay, sí, de pronto en los trabajos muchos obreros, cómo se pisotea de pronto, sí, en este caso, la conducta o la imagen de una persona. Dentro de esos comentarios, si bien se podría decir, mira, con el tal, sí, no le enseñes nada, déjalo para que cuando haya una promoción seas tú el que florezca y él siempre se quede, sí, en una parte de pronto, en una posición más baja. Mi amado, tales comentarios de seguro a Dios no le agradan, y un creyente firme en la fe y respetuoso de la palabra hará ver el equívoco y dará siempre, mi amado hermano, el consejo oportuno. Dice la Biblia en el versículo número 4 en la parte final: porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido, ¿qué cosa? Muy buenas para contigo. Ahora, me encanta, mi amado hermano, la forma de hablar de Jonatán, porque de esa manera también debe de ser siempre nuestra forma de hablar. Acompáñame por favor al Nuevo Testamento y mira lo que dice la carta a los Colosenses en el capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Señor. Así como Jonatán tuvo a flor de labios una buena palabra, de la misma manera la debe de tener hoy en día un hijo de Dios. Colosenses,
capítulo número 4. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 5 y 6. Colosenses capítulo 4, verso número 5 al 6. Andad, amén, sabiamente. ¿Para con quiénes dice ahí? ¿Para con quiénes? Para con los de afuera, es decir, para los que no tienen al Señor. Andad sabiamente para con los de afuera. Primeramente, redimiendo el tiempo, es decir, sabiendo aprovechar hasta lo más mínimo de tu tiempo, porque el tiempo de un cristiano es un tiempo valioso. Sí, nuestro tiempo no es para desperdiciarlo, sino para aprovecharlo. Amén. Verso número 6. Sea vuestra palabra. Mire, ¿cómo debemos, dice aquí, de hablar? Siempre, ¿con qué debemos de hablar? Con gracia. Mi amado hermano, esa gracia es la que hace referencia el Señor a que debe de ser siempre nuestra palabra aprovechada al máximo, pero siempre, sí, digamos así, como un dulce a los oídos de la gente. De tal forma, de tal naturaleza que quien te oye se quede, mi amado hermano, de pronto cautivado por tu manera de expresarte. ¿A ti a veces no te ha pasado que cuando escuchas cosas desagradables de la boca de alguien, eso a ti te estorba, inclusive te alejas rápidamente, sí, de ese lugar? Mi amado, yo no sé, tú tienes hijos y los crías, y cuando escuchas, sí, a niños ensanganadas o empatanadas, ¿acaso eso no crea en ti, de pronto en tu corazón, algo repulsivo? Y si vas con tu hijo, inclusive le dices, camina rápido y sal de ese lugar porque pueden llegar a contaminarte. De la misma manera, sí, el Señor nos recomienda a nosotros que nuestra palabra debe de ser una palabra que sea de gracia para los oídos de los que nos escuchan allá en el mundo. Es decir, que la palabra de un creyente siempre deberá ser una palabra para edificación. Dice el verso número 6, que sea también con gracia, pero sazonada. ¿Con qué? Con sal. Y eso, amado hermano, sí, con el ingrediente de Cristo, sí, a la hora de hablar. Porque esa sal es la que tenemos en Cristo Jesús, la sal del Evangelio. Mi amado, de esa manera quienes nos oyen, aun cuando nos puedan tildar de loquitos o de hermanitos, sí, pero ellos a la larga saben que de nuestra boca siempre habrá una palabra de Dios para ellos. A la larga, cuando ellos están en dificultad, buscan al hermanito porque saben que de él siempre habrá una palabra para sus vidas. Versículo número 6. Para que sepáis cómo debéis responder, dice ahí, a cada uno. De la misma manera, Jonatán, cuando le tocó hablar de David, lo hizo con gracia, con respeto, con educación, haciendo entrar a razón a su padre, siempre hablando de una manera así, oportuna y de edificación. Cuando volvemos al capítulo número 19 de Samuel, versículo número 5, veamos sí, cómo se desarrolla esta historia. Pues él, le dice su hijo al rey, tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Versículo 5. Tú lo viste, le dice, ¿verdad? Su hijo a su padre. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David, dice ahí, sin causa? Yo pregunto, sí, hasta esta instancia, yo pregunto, si Jonatán se hizo entender para con su padre, ¿se hizo entender o no se hizo entender? Le habló con prudencia, le habló con sensatez, le habló, mi amado hermano, sí, de cómo Dios había levantado a este muchacho y había traído salvación al pueblo, y que siempre él le había pagado al rey con bien y nunca con mal. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cómo hablas tú de tu prójimo?
¿Cómo hablas tú, mi querido, sí, amigo y hermano también en la fe, de aquel que el Señor te permite, sí, conocer en tu camino? Si bien es cierto, allá afuera en el mundo los hombres tienen una conducta de desobediencia, no por ello, mi amado hermano, a la hora de hablar de Cristo vamos a minimizarlos. Recuerda que ellos, al igual que tú, en su debido momento necesitan de la salvación. Cuando vamos al versículo número 6, mire la reacción del rey Saúl. Y escuchó, mira, Saúl, la voz de Jonatán. Mire, mi amado hermano, ¿qué logró Jonatán en su padre? ¿Qué llegó? Llegó a escucharlo y llegó, mi amado hermano, sí, a entender que lo que había decidido era una locura. Mi amado, cuando uno habla con prudencia, cuando uno habla con sensatez y sabiduría, puede llegar a cambiar la vida, inclusive y los acontecimientos de los hombres. ¿A usted no le ha pasado que a veces sí, por medio de una palabra de alerta o de razonamiento, le hace entender a un esposo, le hace entender a una esposa o a un hijo su mal camino, y éste, escuchándole, le toma su consejo y lo pone en práctica? A veces usted, mi amado hermano, no ha quedado de pronto con una confrontación con un esposo que quiere decir de pronto deshacer el dinero, quiere despilfarrarlo, y una mujer sabia, la cual dice la Biblia que edifica su casa cogiéndolo, haciéndole entrar en razón, le dice: pero mi hijo, ¿a qué va a salir ese dinero? ¿Por qué lo va a desperdiciar? Mejor no se vaya, compre las cosas para la casa. Y el marido a la larga dice: es verdad, tienes razón. Es verdad, sí, ya no voy a salir. Y se queda. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 6 que escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Mi amado hermano, estas palabras, sí, de Jonatán, sí, lograron lo que Dios quería hacer en la vida de Saúl. Sí, decidir, sí, que este hombre, es decir, David, sí, no era dañino para el reino, sino que él era una bendición, sí, para el reino. Versículo número 7, léalo conmigo, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán? Mi amado hermano, la labor de Jonatán aquí en este pasaje bíblico es sorprendente. Él inicia un proceso y no se queda tranquilo hasta cuando lo concluye. Los hijos de Dios, recuerda, somos hijos de paz. Los hijos de Dios no metemos leña, sino que venimos con una manguera con agua y apagamos el fuego. ¿Cómo eres tú en casa? Eres de cuando de pronto en casa un hermano está siendo, diríamos, está siendo confrontado y tú estás por otra esquina. Sí, mamá, y no solamente hizo eso, hizo esto también, e hizo lo otro, y pégale más fuerte, que estás cogiendo la zapatilla. No, coge el látigo. ¿Qué clase de hermano eres en casa, por ejemplo? ¿Qué clase de amigo eres en tu entorno? ¿Eres de los que aporta para paz o eres el que les dice: no, dale más duro? ¿Cómo reacciona frente a las circunstancias que pudieran presentarse? ¿Eres de los vecinos que tiran leña al vecino para que se enemiste con la persona que está en tu propio entorno? ¿O eres de las personas que traes paz en medio de la vecindad? Aquellos que se pone como un verdadero árbitro en Dios y establece la restauración, la armonía, el perdón entre la gente. ¿Cómo es tu forma de reaccionar frente a los problemas de los demás? Primeramente, el problema no era de Jonatán. El problema, ¿quién lo tenía encima? ¿Quién lo tenía el problema? David tenía el problema. ¿A quién lo iban a matar? ¿Al rey o a David? A David. Por último, si Jonatán hubiese querido pasar, dicen por ahí, cantando, sí, Jonatán hubiera dicho: bueno, está bien, yo no voy a obedecer al rey, pero allá que vea David cómo hace. Si Jonatán no hubiese intervenido en este asunto, mi amado hermano, de seguro David
frente a la insinuación del rey, ya desde temprana edad hubiera salido, sí, de ese lugar huyendo. Pero hubo alguien que estuvo con mucha cordura intercediendo y hablando bien de su prójimo. Quiero verlo de esta manera, hablando bien de su prójimo. Porque Dios nos demanda hablar bien de otros y a pagar más bien cuando se nos hace mal, pagar siempre con bien. ¿Verdad que es así la ley de Cristo? No a pagar en este caso de una mala manera. No es que como él habló mal de mí, yo también voy a hablar mal de él. Esa es la forma de reaccionar del corazón de los hombres. Ah, no, hermano, lo que pasa es que como él a mí me hizo algo, sí, ahora yo voy también a hacer algo mal contra él. Hay quienes son un poquito más, entre comillas digo esto, sí, más prudentes, entre comillas digo prudentes. Porque hay quienes de pronto pudiendo aportar algo favorable, pero como no le cae a la persona, sí, ellos prefieren guardar silencio. Yo no digo nada. Pero a veces el silencio empeora la situación. Porque siendo tú un hijo de paz, siendo tú un hijo de Dios, un hijo de luz, mi amado hermano, y pudiendo hacer algo para revertir de pronto la situación, el clima, en un trabajo, en una casa, bien podría considerarse la palabra del sabio como una palabra que trae paz y no, sí, intranquilidad y no guerra. Acompáñame por favor a la escritura. Quiero por sí compartir algo, sí, contigo. Vayamos a los Proverbios. Primera parte, Proverbios capítulo número 10. Veamos los dos lados de la moneda. Proverbios capítulo número 10. ¿Lo tiene? Versículo número 19. ¿Qué nos dice? En las muchas palabras, ¿qué dice? No falta pecado. Esta parte es para los que hablan de más. Amén. Aquellos que cuando deberían de guardar silencio, igual siguen hablando. Y de pronto por ser el centro de atención. Pero la Biblia nos demanda ser prudentes hasta en esto. Sí, verso número 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice que es? Es prudente. Veamos si otro pasaje bíblico. Proverbios capítulo número 17. Proverbios capítulo número 17. ¿Lo tiene? Versículo, sí, número 26 en adelante. El que ahorra, ¿pero qué cosa? Sus palabras tiene, ojo, sabiduría. Ahora, ojo, aquí no es el que habla poco. Dice la Biblia, el que ahorra sus palabras. Este término de ahorrar tiene que ver, mi amado hermano, justamente como lo que usted hace con su dinero. Cuando usted ahorra, mi amado hermano, algo, pregunto yo, ¿usted qué hace? Lo guarda, ¿verdad? Pero lo guarda ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Diríamos que el que invierte sus palabras, versículo número 27, tiene sabiduría.
¿Cómo eres tú? Sí, vuelvo y repito, en tu entorno, con tus palabras, con tu forma de hablar. ¿Eres alguien con quien cada vez que sale algo de tu boca aporta para el bienestar? ¿O eres de pronto de aquellos que cuando habla simplemente deterioras tu entorno? A veces, mi amado hermano, usted no me va a dejar mentir, cuando viene alguien que habla más de la cuenta y que por ende es una persona charlatán, cuando llega a una reunión, sí, o es el centro de atención o todas las personas de su entorno se abren y dicen: con ese ni vayas porque siempre habla mal de la gente. Pero aquel que aporta con lo que habla es esperado. Es, mi amado hermano, hasta cierto punto, sí, es la motivación de una conversación, porque siempre tiene algo importante que decir, que hablar. Mi amado hermano, dice la escritura en el versículo número 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Verso número 28. Aún el necio, cuando calla, es contado, dice ahí, por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Retomando, por favor, el libro de Samuel, capítulo número 19. Jonatán logra su propósito, pero no se queda a medio camino. Concluye lo que inicia. Verso número 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él, dice ahí, como antes. Versículo número 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Versículo número 9. Recuerde, mi amado hermano, este antecedente desde el que que venimos arrastrando desde el capítulo 17. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Ahora, aquí hay algo importante que analizar. Hasta el versículo número 7, Saúl y David vuelven a restaurar su situación. Recordando que David no era el problema, sino que lo era Saúl. Ahora, yo podría discernir por lo que dice en el versículo número 9 en qué consistía el ataque que este hombre recibía, sí, de parte de ese espíritu maligno. Sí, lea por favor nuevamente con detenimiento lo que dice el versículo número 8. ¿Qué dice la palabra? Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y seguidamente, ¿qué dice el verso número 9? Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Le pregunto, ¿sí? ¿A dónde atacaba el espíritu maligno a Saúl? ¿A dónde? ¿A dónde tocaba? En Saúl, no en David. En Saúl, ¿a dónde le trabajaba? En su mente. Recuerde qué había acontecido, sí, antes de que David estuviese tocando el arpa. ¿Qué había acontecido previamente? David había ganado una nueva guerra contra los filisteos. Y por ende, mi amado hermano, el pueblo, al ver una victoria más en David, el pueblo aclamaba y elogiaba ¿a quién? Al vencedor, a David. Mi amado hermano, este espíritu maligno le trabajaba en la mente a Saúl, sí, haciéndole a él, mi amado hermano, levantar un espíritu de envidia contra David. La envidia, mi amado hermano, lo carcomía. La envidia le hacía así considerar a David su potencial enemigo contra su reino, contra el trono. Yo me imagino que este espíritu inmundo en la mente de Saúl le decía: mira, otra vez ha ganado.
Nuevamente sí te ha dejado delante del pueblo como un miserable. Él gana las batallas y tú no las ganas. Mi amado hermano, la envidia lo comenzaba a carcomer. El enemigo trabajándolo cada día, haciéndole notar que David era superior a él. Si bien es cierto, mi amado hermano, David lo era. Saúl tenía, mi amado hermano, en su corazón, penosamente, sí, él tenía una sentencia porque él no recapacitaba en su vida espiritual. Saúl debió haber estado más preocupado en restaurar su situación con Dios que en ponerse a ver si quién era mejor o superior que él. Ese es el problema, mi amado hermano, de la envidia cuando se apodera de la mente o del corazón del hombre. Uno se enceguece para ver en este caso los males de otro, pero nunca sus propios males. Cuando la envidia te carcome, tú no ves, diríamos, el error propio, sino que comienzas a ver de manera adulterada el error, sí, en este caso, del prójimo. El demonio comenzó a atormentarlo y le comenzó, mi amado hermano, sí, a carcomer la mente y los pensamientos, haciendo ver en David alguien, sí, contrario en este caso para su reino y para sí mismo. Dice la Biblia en el versículo número 9: vino el espíritu malo de parte de Jehová sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó, dice la Biblia, aquella noche. Recuerda que esta situación era el tercer intento de asesinato. El tercero. Digo esto, mi amado hermano, por lo que ya había acontecido, sí, en el capítulo número 18, sí, en 2 oportunidades más. Recuerde usted que David se escapó 2 veces de que no fuera enclavado en la pared también. Si me acompaña por favor al capítulo número 18, veamos sí, de qué manera esto también había sucedido. Primera de Samuel, capítulo número 18, versículo número 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿cuántas veces? 2 veces. Mi amado, yo me imagino que Saúl, sí, nuevamente luego de esta posterior guerra que tuvo contra los filisteos, sí, recordó y oyó. Porque era también tradición del pueblo cuando había victoria celebrar con fiesta, sí, a los máximos líderes de las batallas. Era casi seguro que afuera del palacio real toda la multitud estaba cantando y alabando a Dios por la victoria que David había traído nuevamente al imperio de Saúl. Eso acompañado, mi amado hermano, sí, con el ataque del enemigo en la vida de Saúl, lo hizo prácticamente salir de sus casillas. Versículo número 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Cómo será, mi amado hermano, el desenlace de esta situación en la vida de David? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor habló en esta noche a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias te damos, Señor, en esta noche. Conocemos, mi Dios, que en la vida de Saúl existía, Padre, no solamente un ataque del enemigo, porque él había sido desechado de la gracia, sino también, oh Dios, de qué manera también en este hombre, mi Padre, nunca se pudo llegar a llevar a cabo una restauración. Este hombre estaba más preocupado, oh Dios, por la venganza, por el odio, Señor, en el cual se anidaba y crecía en su corazón, que por una sincera restauración de su vida, buscando de pronto un perdón, buscando de pronto en su corazón nuevamente, Señor amado, unir su vínculo espiritual para contigo. Padre, todo el tiempo que nosotros lo invertimos para mal, mi Dios amado, a la verdad es un desperdicio. Permite que tu pueblo se preocupe más, oh Dios, por restaurar su unidad para con Dios que en la destrucción de su prójimo. Porque la misma palabra nos advierte que debemos de estar apartados de los celos, de las iras, de las contiendas, oh Dios, lo cual trae división y disensión en medio de tu pueblo. Ayúdanos más bien, como hoy nos enseñó tu palabra, a ser un pueblo, oh Dios amado, que pueda saber, mi Dios amado, cómo conducirse, que puede estar para unificar, no para destruir. Que aprendamos de Jonatán, Señor amado, como tú en esta noche nos lo has enseñado. Que aprendamos, Espíritu Santo, siempre a buscar un ambiente favorable. A hablar, como lo dice tu palabra, con palabras sazonadas, Señor amado, con tu sal. Ayúdanos, Señor mi Dios, a ser de bendición, no de maldición, a ser de paz, no de guerra, a ser, Dios amado, mi Dios, Señor, un pueblo que esté siempre para, Dios amado, Señor, reunir, nunca para dividir. Espíritu Santo, que tu palabra pues haya podido tocar lo más profundo de nuestro corazón y que Padre, nos dé la oportunidad de reivindicar siempre nuestra situación para contigo y para con los hombres. Mi Padre, te doy gracias pues por este mensaje del cual, oh mi Dios, ha salido de tu corazón y hará todo lo que tiene que hacer en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.